Microbiología de los alimentos. Salmonela. Consecuencias a la salud y cómo prevenirla. Tal vez la principal y más grave fuente de contaminación para los alimentos es la contaminación biológica, específicamente aquella asociada a la presencia de microorganismos patógenos, dentro de los cuales uno de los más importantes, debido a su alta presencia y gravedad de sus síntomas, es la salmonela. Las consecuencias de una intoxicación por salmonela varían de acuerdo a la población, desde síntomas leves hasta pudiendo llegar a ser mortal en niños, personas adultas mayores o con sistemas inmunológicos deprimidos, ya sea por enfermedades asociadas o tratamientos médicos. Evita la salmonela en tu negocio, lugar de trabajo y hogar. En este video te brindamos la información más relevante asociada a este microorganismo patógeno. Por eso, te invito a quedarte hasta el final y a suscribirte a nuestro canal si estás interesado en temas asociados a la calidad e inocuidad alimentaria. Además de los síntomas asociados, la salmonela es importante por la cantidad de casos que se presentan. Y es que a nivel mundial las cifras son alarmantes, dado que se estima que la salmonela causa más de 90 millones de enfermedades al año y la mayoría de los casos están relacionados con alimentos contaminados. Para hacernos una idea más clara, solo en Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, reportó en el año 2021 1.350.000 casos de infecciones por salmonela, de los cuales 420 terminaron en defunción. Pero, puntualmente, ¿qué es la salmonela? La salmonela es un microorganismo, lo cual quiere decir que es un organismo vivo que solo puede ser visto a través del microscopio, perteneciente a la familia de las enterobacterias. Tiene forma de bastón, razón por la cual se cataloga dentro de las bacterias denominadas bacilos y tienen unas estructuras llamadas flagelos, los cuales son estructuras filamentosas que se mueven semejante a una hélice y les permite impulsar la célula bacteriana. Es un agente productor de zoonosis, de distribución universal, lo que significa que es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos o viceversa. Algunas salmonelas son comunes en la piel de muchos reptiles, por lo que se deben tomar precauciones cuando se manipulan este tipo de animales a la vez con los alimentos. El hábitat natural de estas especies normalmente son los intestinos de cualquier tipo de animal o meotermo, incluidos los seres humanos, lo que quiere decir que puede estar presente en muchos ambientes, incluyendo nuestras mascotas. Hay muchos grupos diferentes, llamados serotipos de salmonela. Los científicos clasifican cada serotipo en función de las estructuras de la superficie de la bacteria. Algunos serotipos de la salmonela se encuentran en un solo tipo de animal o en un solo lugar. Otros, por el contrario, se encuentran en muchos animales diferentes y en todo el mundo. Los serotipos también difieren en la frecuencia con la que causan enfermedades en las personas y en qué tipos de alimentos y otros lugares contaminan, siendo así que algunos serotipos pueden causar enfermedades graves en las personas, mientras que otros causan enfermedades más leves. Los científicos han descrito más de 2.500 serotipos de salmonela, pero menos de 100 causan la mayoría de los casos de salmonelosis en las personas. ¿Cómo llega la salmonela al cuerpo humano? Generalmente la salmonela llega al cuerpo humano a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados con heces fecales de animales o personas portadoras. Los alimentos que principalmente están asociados con la presencia de salmonela son productos a base de carne y avícolas crudos o poco cocidos, huevos y productos a base de huevo crudos o poco cocidos, leche cruda o sin pasteurizar y otros productos lácteos crudos, y frutas y verduras crudas o sin lavar ni desinfectar. Las personas también pueden infectarse con salmonela al manipular alimentos contaminados y luego propagar accidentalmente la bacteria de las manos a la boca. Si las personas adquieren salmonela en las manos o ropa, pueden transmitir la bacteria a otras personas, objetos y superficies, ocasionando casos de contaminación cruzada directa e indirecta. Asimismo, manipular sus mascotas y luego ingerir alimentos directamente con las manos sin lavar es otra fuente significativa de infección. ¿Qué consecuencias tiene una infección por salmonela?
La infección por salmonela suele causar gastroenteritis, que puede ser leve a grave. Los síntomas en las personas comienzan entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria e incluyen fiebre, diarrea, que puede tener sangre, náuseas, vómito y dolor de estómago. La mayoría de las personas se recuperan de la salmonelosis en 4 a 7 días sin tratamiento. En algunos casos, la diarrea puede ser tan grave que la persona deba ser hospitalizada. En una persona con diarrea severa, la bacteria puede propagarse desde los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otras partes del cuerpo. Si esto sucede, la enfermedad puede ser mortal a menos que la persona sea tratada de inmediato con antibióticos. Los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, ancianos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los que padecen cáncer u otras enfermedades, tienen un mayor riesgo de contraer salmonelosis y son más propensos a presentar síntomas graves. ¿Cómo evitar la salmonela? Las bacterias presentes en los alimentos crudos de origen animal no tienen por qué causar enfermedades. La clave para prevenir enfermedades en casa, en un restaurante, en un puesto de comida o en cualquier otro lugar es evitar que las bacterias crezcan en grandes cantidades y destruirlas mediante la cocción a una temperatura interna mínima, segura e implementando un correcto plan de saneamiento. Siga estas pautas para preparar alimentos de forma segura. Limpieza y prácticas higiénicas. Lávese las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos antes y después de manipular alimentos y después de usar el baño, cambiar pañales y manipular mascotas. Lave los utensilios, las tablas de cortar, los platos y las superficies con agua caliente y jabón. Posteriormente, desinfecte correctamente después de preparar cada alimento y antes de pasar al siguiente. Utilice siempre detergentes y desinfectantes de grado alimenticio que garanticen su efectividad. Utilice ropa y calzado de dotación de manera adecuada, limpia y evite transitar por lugares que sean potenciales fuentes de contaminación. Considere utilizar toallas de papel para limpiar las superficies de contacto con los alimentos y evite usar toallas de tela. Evite la contaminación cruzada. No contaminar de forma cruzada. Separe la carne, las aves y los mariscos crudos de otros alimentos durante el transporte y en sus lugares de almacenamiento. Utilice una tabla de cortar para productos frescos y otra para carnes, aves y mariscos crudos. Lave y desinfecte siempre las tablas de cortar, platos, superficies y utensilios con agua caliente y jabón después de que entren en contacto con carne, aves y mariscos crudos. Nunca coloque alimentos cocidos en un plato que previamente haya contenido carne, aves o mariscos crudos. Consulte nuestro video de contaminación cruzada para conocer más al respecto. Cocinar adecuadamente. Cocinar a temperaturas seguras. Utilice un termómetro para alimentos limpio al medir las temperaturas internas de las carnes, aves, guisos y otros alimentos para asegurarse que hayan alcanzado una temperatura interna mínima segura. Cocine todos los filetes, chuletas y asados crudos de res, cerdo, cordero y ternera hasta que alcancen una temperatura interna mínima de 70 grados centígrados. Mida con un termómetro para alimentos, antes de retirar la carne de la fuente de calor. Por razones de seguridad y calidad, deje reposar la carne durante al menos 3 minutos antes de cortarla o consumirla. Por motivos de preferencia personal, los consumidores pueden optar por cocinar la carne a temperaturas más altas. Cocine toda la carne molida, cruda de res, cerdo, cordero y ternera a una temperatura interna de 72 grados centígrados, medida con un termómetro para alimentos. Cocine todas las aves hasta una temperatura interna mínima de 74 grados centígrados, medida con un termómetro para alimentos. No se recomienda cocinar el relleno de aves de corral en el interior del ave. Cocine el relleno por separado a 74 grados centígrados. Platos de huevo o comida a base de huevo y guisos a 72 grados centígrados. El pescado debe alcanzar 62 grados centígrados mínimo, medidos con un termómetro para alimentos. Ponga a hervir salsas, sopas y jugos antes de recalentarlos. Enfriar. Refrigere rápidamente. Mantenga los alimentos seguros en su lugar de trabajo y en casa. Refrigérelos de inmediato y de manera adecuada.
Sugerimos ver el video asociado a la cadena de frío para conocer más a fondo el tema, los rangos seguros de las temperaturas y los efectos de la temperatura en la conservación de los alimentos. Descongele los alimentos en el refrigerador. Los alimentos no deben descongelarse a temperatura ambiente. Asegúrese de marinar los alimentos en el refrigerador. Si requiere bajar temperaturas a cantidades relativamente grandes de alimentos, ubíquelos en recipientes poco profundos para enfriarlas rápidamente en el refrigerador. Precauciones adicionales. Realice una correcta manipulación y disposición de residuos, tanto sólidos como líquidos, para evitar fuentes de contaminación cruzada. Asimismo, realice un adecuado control preventivo de plagas, dado que son una de las principales fuentes de contaminantes al interior de establecimientos de procesamiento de alimentos. Que no le suceda a usted. Siempre cuide al máximo sus actividades y evite que su actuar se convierta en fuente de riesgo para las demás personas. Si consideras que este video aporta alguno de tus conocimientos, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de información importante para la inocuidad alimentaria.